Acaba de salir al frente el presidente francés Emmanuel Macron a hacer unas declaraciones que tal vez nadie se esperaba. Ha dicho que Europa está moribunda y que él augura un debilitamiento total en la próxima década. ¿Qué hace que el presidente, que precisamente decía que había que tal vez mandar tropas a Ucrania para pelear contra Rusia, ahora dé este tipo de declaraciones? Vamos a comentarlo. Europa se va a enfrentar serios desafíos y puede incluso perecer en los próximos años. Esto es lo que ha declarado el presidente francés Emmanuel Macron. Para él, la condición de la seguridad europea es que Rusia no gane en el conflicto ucraniano, es decir, vuelve a hablar con respecto a un conflicto armado directo con la administración de Vladimir Putin. Mientras tanto, la Unión Europea estudia un escenario en el que Donald Trump incluso podría calcular retirar a Estados Unidos de la Alianza Atlántica si resulta ser elegido. Y claro, para el presidente francés Emmanuel Macron, este sería el peor escenario posible. Él comenta que debe tener claro que la Europa está moribunda hoy. Él dice que podría morir, y esto depende únicamente de sus decisiones. Terminó declarando en su discurso en Sorbona. Ahora, es muy importante entender que según la opinión de él, la próxima década existe un riesgo enorme, un riesgo de que Europa quede debilitada o incluso relegada porque se encuentra en un momento de trastorno sin precedentes en el mundo. Según Macron, la principal amenaza es para la seguridad de Europa que se está viviendo en el conflicto ucraniano y la condición sine qua non es que Rusia no lo gane. Según entonces el criterio del presidente francés, si Rusia gana el conflicto, va a caer toda Europa. Además, el mandatario ha añadido que los riesgos para el empobrecimiento de Europa son bastante elevados, ya que ha invertido muy poco y no defienden suficientemente sus intereses. Por ello, la Unión Europea necesita una nueva estrategia de crecimiento y desarrollo, así como mantener la independencia estratégica y tecnológica, según ha considerado Macron. A su juicio, la Unión Europea debe asociarse con terceros países, también en el ámbito de defensa, y demostrar que nunca han sido vasallos de Estados Unidos. Algo que, vamos a ser honestos, es ciertamente complicado. El 23 de abril, la revista Foreign Policy, citando a funcionarios europeos, anónimos para variar, ha comentado lo que ha compartido precisamente estos funcionarios, sus dudas sobre cuánto tiempo tiene Europa para poder confiar en Estados Unidos luego de las futuras elecciones presidenciales, y afirmaban que Washington está perdiendo la confianza en sus aliados debido al retraso de 6 meses en la asignación del paquete de ayuda a Ucrania, Taiwán e Israel. Y es que lo que citó el medio a un funcionario no revelado es que creen que los aliados estadounidenses los están apoyando lo mejor que se puede, pero cada año es más difícil mantener este tipo de fe. Recordemos que un posible retorno de Donald Trump a la Casa Blanca aviva pues los temores sobre un cambio rotundo en la postura de Washington en la OTAN. El republicano habló incluso de la posibilidad de que su país abandonara el bloque, argumentando que aporta más recursos que los países europeos y básicamente Estados Unidos está cargando con peso muerto. Estas han sido las palabras del expresidente Donald Trump, que está tentando una reelección, pero que aparentemente para los aliados en Europa no ha sentado nada bien. Nada bien desde el punto de vista de que ahora sí van a necesitar ayuda. Y, tomando en cuenta las palabras del propio presidente francés Emmanuel Macron, habría que ver cuál va a ser su próxima acción. Porque si él considera que si gana Rusia se acabó todo, entonces este paso que algunos debatían de enviar tropas a Ucrania puede ser tranquilamente una realidad. El senador independiente estadounidense Bernie Sanders ha dicho que las críticas a las políticas del gobierno israelí no constituyen antisemitismo después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu calificara de esta forma las protestas pro-Palestina en el campus universitario en diferentes campus de Estados Unidos. No, señor Netanyahu, no es antisemita ni pro-Hamás señalar que en poco más de 6 meses su gobierno extremista ha matado a 34.000 palestinos y herido a más de 77.000, el 70% de los cuales son mujeres y niños.
terminó asegurando Bernie Sanders. Sanders, de ascendencia judía, para que entendamos el escenario, añadió que Netanyahu no debería utilizar acusaciones de esta índole para desviar la atención de la acusación penal que enfrenta en los tribunales israelíes por presunta corrupción. Anteriormente, el legislador estadounidense había criticado al líder israelí por las acciones en la Franja de Gaza. Incluso llegó a decirle que dejara de asesinar a gente inocente. Sobre este tema, en los últimos días se realizaron numerosas manifestaciones a favor de Palestina en diferentes campus universitarios estadounidenses, lo que provocó acusaciones de antisemitismo por parte de Netanyahu, así como de algunos legisladores estadounidenses y de la administración del propio presidente estadounidense Joe Biden. Como respuesta de lo que está sucediendo en este complicado escenario, para algunos expertos faltaría ver qué es lo que opina Estados Unidos de todo esto, o mejor dicho, el propio Joe Biden, sobre todo porque, como hemos visto, primero salió Joe Biden a decir que esto era algo terrible, que esto era algo antisemita, pero lo que llamó la atención es que después salió el propio Joe Biden a decir que bueno, algunos de ellos sencillamente están demostrando su derecho a la opinión, en este caso poder emitir su propio juicio. Y claro, en este escenario lo que llamaba sobre todo la atención es que el propio Joe Biden cambió de repente su discurso, hablando de la libertad de expresión, pero previamente había dicho algo diferente. Tal vez esto sirvió para que Netanyahu salga al frente también a cargar contra estas manifestaciones en Estados Unidos. Lo único cierto es que para algunos expertos tal vez esto no es por lo que piense Joe Biden o por lo que debería hacer con el tema de las diferentes manifestaciones en Estados Unidos, sino por la pugna política, por la carrera sobre todo electoral que se está viviendo en Estados Unidos. Y es que para muestra un botón, encuestas han empezado a revelar que Biden está perdiendo terreno frente a Trump ante el pesimismo económico y las acciones que ha tomado Estados Unidos con dos guerras que se están viviendo en este escenario. Y claro, la principal carta del propio Donald Trump es que cuando él estuvo en el mandato no inició ningún conflicto armado. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.